Ok, ya está. Bueno, pues buenas tardes. Hoy vamos a cerrar con el tema del mundo como representación, el texto de Roger Chartier, y tenemos como expositor a José Alberto. ¿Ya estás preparado? ¿Tienes alguna presentación, José Alberto? Así es, sí, tengo una presentación. A ver, checa si puedes ponerla tú. No, me dice que solo los organizadores pueden compartir, o sea que no pueden. Ok. Ya estás. Al rato les voy a explicar por qué eso de solo el organizador. Nada más que no se me olvide, me acuerdan. Ya tienes opción para poder grabar, para poder presentar, Beto. Se está cargando. Ok, pues quieres ir, pues no sé, iniciando primero como con cuestiones generales del texto en lo que abre tu presentación. Sí, bueno, ya abrió. Bueno, no sé si ya se vea. Apenas va, ¿Sí se ve? apenas, ya se ve. Bueno, a mí me tocó, yo elegí el segundo capítulo de este libro que tiene el mismo nombre, se llama El mundo como representación, igual que igual que el capítulo. Y solo para pues recordarles, este libro fue escrito por Roger Chartier, que es un historiador de la cuarta generación de la Escuela de los Anales. Es francés y está especializado en historia del libro. Tiene pues muchísimos libros publicados y ya pues ayer nos dieron un antecedente, Ricardo con el video, con la pequeña entrevista, y pues supongo que al leer la lectura también se percataron de quién es él. El libro, este capítulo tiene varios apartados y para empezar, empieza. Para comenzar, el autor menciona que el editorial de la primavera de 1988 de los Anales pide a los historiadores una reflexión común a partir de una doble constatación. Por un lado, afirma la existencia de una crisis general de las ciencias sociales visible en el abandono de los sistemas globales de interpretaciones de esos paradigmas dominantes que en una época fueron el estructuralismo o el marxismo, así como también en el rechazo de las ideologías que los llevaron al éxito. Y por el otro, la otra pues, postura es el texto no aplica a la historia la integridad de un diagnóstico tal, ya que concluye: no nos parece llegado el momento de una crisis de la historia de la cual algunos aceptan muy cómodamente la hipótesis. La historia es vista entonces como una disciplina todavía sana y vigorosa, y sin embargo, con incertidumbres debidas al agotamiento de sus alianzas tradicionales. Permítanme. Es que tengo los apuntes aquí. Ok. El siguiente, el primer apartado es este que dice un diagnóstico en duda. Hay una preocupación por preservar la disciplina, pero pues como hemos visto y como se nos plantea aquí,
la historia pues avanza y toma formas diversas, estudios económicos, demográficos, estructuras sociales, y pues se va ampliando en sí lo que es la disciplina. Esto llevó a que la historia, a obtener normas científicas con lo anterior que les estaba diciendo sobre lo que se estaba viendo pues sobre la historia cultural, sobre la historia social. Entonces, estas normas científicas llevó a modos de trabajo sacados de las ciencias exactas. Y pues la respuesta de los historiadores fue doble. Una fue la de constituir nuevos territorios del historiador mediante la anexión de territorios de los otros, etnólogos, sociólogos y demógrafos. Y la historia de las mentalidades se construyó al aplicar a nuevos objetos. Estos rasgos caracterizaban a la historia cultural y legitimó la disciplina, fortaleció una alianza entre la historia y las demás disciplinas. Y pues en sí la historia se reformuló sus principios al no querer apegarse a esto de las normas científicas y pues empezar a relacionarse o hacer su campo, no sé si llamarlo campo laboral, pero bueno, no, su campo de estudio con estas otras disciplinas que son pues la etnografía, la sociología, etc. En el siguiente apartado, el cual dice 3 desplazamientos en forma de renuncia, se sugiere entonces que las verdaderas mutaciones del trabajo histórico en estos últimos años no se han producido por una crisis general de las ciencias sociales o por un cambio de paradigma en relación con los principios de la historiografía. Había 3 principios esenciales para esto. Uno es el proyecto de una historia global capaz de articular al mismo tiempo los diferentes niveles de la totalidad social. El segundo es la definición territorial de los objetos de investigación identificados a la descripción de una sociedad instalada en un espacio particular. Y el tercero es la condición indispensable para que fueran posibles la recolección y el tratamiento de los datos exigidos por la historia total. Un minuto. Y pues aquí también se menciona que entonces las verdaderas mutaciones del trabajo histórico en estos últimos años no se han producido por una crisis general de las ciencias sociales o por un cambio de paradigma. Esto en relación con la historiografía. Y hay una parte que quisiera tal cual decirla como está en el libro, que dice, la historia en sus últimos desarrollos ha demostrado que es imposible calificar los motivos, los objetos o las prácticas culturales en términos inmediatamente sociológicos y que su distribución y sus usos dentro de una sociedad dada no se organizan necesariamente según divisiones sociales previas identificadas a partir de diferencias de estado y de fortuna. Bueno, para el siguiente apartado, que creo que aquí es donde se viene pues la parte más interesante del libro, porque empieza a plantear bien las bases de, pues de lo que es el significado y el significante. Que pues este apartado dice el mundo del texto y el mundo del lector, la construcción del sentido. Cualquier reflexión metodológica se arraiga en efecto en una práctica histórica particular, en un espacio de trabajo específico. ¿Esto qué quiere decir? Se refiere a que pues cualquier construcción por parte de un individuo no solamente se va a limitar
por lo que esté recibiendo de información, sino que su espacio, su crecimiento, sus ideales, todo esto va a intervenir en el sentido de lo que, pues de lo que está leyendo. Por eso es el mundo del texto y el mundo del lector. Menciona que la circulación multiplicada de lo escrito impreso transformó las formas de sociabilidad, autorizó pensamientos nuevos, modificó las relaciones con el poder, y pues de aquí la atención prestada a la materia en la que se opera el encuentro entre el mundo del texto y el mundo del lector. Ok. La primera hipótesis considera la operación de construcción de sentido efectuada en la lectura como un proceso históricamente determinado, cuyos modos y modelos varían según el tiempo, los lugares y las comunidades. La segunda considera que las verificaciones múltiples y móviles de un texto dependen de las formas a través de las cuales es recibido por los lectores. Y pues se debe señalar también que la estructura es siempre una práctica encamada en gestos, espacios y costumbres, a distancia de una fenomenología de la estructura que borra todas las modalidades concretas del acto de leer y la característica de sus efectos. Esto, en una palabra, se podría interpretar, se podría decir que es la interpretación. La interpretación de los textos y pues los contrastes de lo que pues uno entiende, y que esto que uno entiende pues se arraiga, se va unido pues con el contexto del lector, con el contexto en espacio, en historia, con el contexto en pues incluso su economía. Y también menciona algo importante, dice: nuevos lectores crean nuevos textos y sus significados son una función de sus nuevas formas. Ok. Paso a la siguiente. Dice al siguiente punto, que dice: de la historia social de la cultura a una historia cultural de lo social. Ok. Al cambiar los principios de la historia social de la cultura, se crea una separación. Es una perspectiva opuesta al campo social. Con esta nueva vertiente se exige comprender un desplazamiento doble. Y dice que lo importante es entonces comprender cómo los mismos textos pueden ser diversamente captados, manejados y comprendidos. La lectura en sí no es solo una operación abstracta de intelección. Ella es una puesta en obra del cuerpo, inscripción en el espacio, relación consigo misma o con el otro. Pues esto vendría siendo lo que, o sea, continuación de como a profundidad de lo que les había dicho de la interpretación. O sea, en sí, el espacio, la relación con el lector, con respecto a la lectura, pues va a cambiar totalmente el mensaje. El siguiente punto es representaciones colectivas o identidades sociales. Y aquí principalmente lo que dice es la objetividad de la estructura y la subjetividad de las representaciones. Pues estas dos diferencias sí, diferencias de entendimiento y de clasificación de representaciones crea una doble vía. Una que piensa en la construcción de las identidades sociales
como resultante siempre de una relación forzada entre las representaciones impuestas por aquellos que poseen el poder de clasificar y de significar y la definición, sumisa o resistente, de cada comunidad produce de sí misma. Y pues la otra es la que considera la división social objetiva como la traducción del crédito acordado a la representación que cada grupo hace por sí mismo. Esto pues va en relación con el último punto que lo quiero abordar más tarde. El siguiente punto es el sentido de las formas, que creo que de toda la lectura es la parte más nutriente. Y pues aquí dice que la representación de la diferencia social y que las diferenciaciones culturales se dan por esto. Por ejemplo, no sé si alguien me pueda decir qué es lo que ve aquí. Una imagen de una pipa. Una imagen de una Dibujo pipa. de una pipa. ¿Quién podría decir que no es eso? Bueno, ¿Quién sí. podría decir que no es una imagen de una pipa? Ajá. ¿O quién podría decir que no es una pipa? Que es una pipa. Pues le vamos a entrar ahí al juego de que fue primero el huevo o la gallina, ¿verdad? Pero, pues bueno, es una representación de una pipa, ¿no? No es Sí. una pipa, pues, ¿no? A ver, alguien escribió. Ah. Bueno, tú eres el moderador, entonces tú debes de leer los comentarios. A ver, dice Elia es la representación de una pipa. Me ganó. Sí, efectivamente, como dice Elia y Ricardo, es la representación de una pipa a través de un dibujo. Y por supuesto que esto no va a ser comprendido de la misma forma por todas las personas, porque si bien nos queda claro que es una representación, para algunas personas se podrían cuestionar qué es una pipa o qué es solo un dibujo. Pero no todos, apuesto que no todas las personas te van a contestar que es la representación de una pipa. Sí, pues Y, podríamos decirme simplemente, pues eso es una pipa, pues, ¿no? O sea, lo que está ahí dibujado es una pipa. ajá, Lo que exacto. realmente importa es lo que quiere dar a entender el dibujo, y eso es una pipa, ¿no? Entonces ahí es en donde se viene, coincido contigo, no sé si el más nutriente, pero uno de los, bueno, este texto como en donde vienen ahí debates muy interesantes, ¿no? Pero sí, pues, o sea, si lo vemos en términos formales, eso es la representación de una pipa, la representación pictórica de una pipa, ¿no? En términos muy banales, muy, muy sencillos, pues es una pipa, ¿no? O sea, no es un cigarro, no es ¿cómo se llaman los otros que son como para fumar también? Bueno, no es un cigarro, es una pipa, pues, ¿no? Y es una pipa para fumar, no una pipa para agua, ¿no? Lo que carga agua. Sí le llaman acá pipas también, ¿verdad? De estos camiones cisterna que cargan agua. ¿Sí o no? Sí, sí, es pipa. Ah, ok. Bueno, entonces, pues es ese tipo de pipa, una pipa para fumar tabaco, ¿no? No una pipa para fumar otro tipo de cosas. Sí, sí, sí. Es una pipa, pues lo que más, creo que cuando pensamos en pipa, lo primero que se nos viene a la mente es esta, pues representación de lo que es una pipa, porque pues sí, una pipa también puede ser este camión que carga, bueno, no sé si Camión sea cisterna. camión, pero este vehículo que tiene agua o este instrumento para fumar marihuana o no sé qué otro pipa hay, pero pues lo primero que pensamos es esto. Sí, Alexander. Ok, gracias. Gracias por decirme, Alexander. Casi nadie me dice.
Bueno, en cuanto a representación de una imagen, como el texto lo marca, también es una, pero también tienes otra. Es la representación que uno le da en forma y en base a sus vivencias. Porque tanto para ti puede ser una representación como una pipa, o tanto para alguien puede ser como que, ah, mira, es mi papá, o es la representación que yo tengo de mi papá, porque mi papá se la pasa. Es un ejemplo. Mi papá se la pasaba con un puro, o con con una pipa, o la representación de un tal señor que ejemplifica para mí ese miedo, así con base, perdón, ejemplifica para mí ese miedo a las personas y lo transverso a una forma o a una imagen. Esto es lo que quería decir, perdón. Sí, muy bien, gracias. Ricardo, ¿quieres agregar algo? Sí, lo que Alexander, para mejor ya llamarlo así, al parecer le gusta más. Lo que Alexander nos está proponiendo es, digamos, ya una interpretación de la representación, ¿no? O sea, lo que representa, lo que está representado, el objeto que está representado por una técnica pictórica, ¿no? Y lo que esa representación le genera al, al lector, al observador, ¿no? Que esto tiene que ver con el tema que abordaba el doctor Beto sobre el mundo del lector y ¿cómo se llama? Acá yo también lo tengo anotado. Nada más, espérenme, ¿dónde están mis notas? Ah. El mundo del texto y el mundo del lector, pues, ¿no? O sea, hay una construcción o hay más que construcción, hay una relación, pues, ¿no? Directa entre el texto, el mundo del texto, lo que está en el texto, con todas las características del texto, 300 páginas, 200 páginas, fotografías, dibujos, gráficos, desde la portada, cómo está la portada, el tipo de caligrafía, etcétera. Y obviamente lo que el texto dice o lo que el texto comunica, ¿no? Es una novela policíaca, es un texto académico, es un texto de física, es un texto de historia, etcétera. Y la relación intrínseca que tiene el texto con el lector y lo que el lector, con base a lo que lee y a sus conocimientos, a su contexto cultural, a sus referencias, extrae y puede interpretar. Y por eso este ejemplo de la pipa es un ejemplo que se ha utilizado en muchísimas conferencias, ponencias y se ha utilizado como ejemplo precisamente para hablar no solamente de estos temas de representación mental, representación visual, también temas que abordan el campo de la semiótica, de la semiología o el mismo campo de la hermenéutica que digo, aquí voy a meter mi cuchara, doctor Beto, espero que no se moleste, pero me parece que en ese sentido el texto es profundamente hermenéutico y semiótico, pues, ¿no? O si no semiótico abiertamente, pero sí está, como bien nos propuso en el capítulo, al final del capítulo anterior, Roger Chartier, que se decanta por una idea de la cultura muy cercana a Clifford Geertz y pues bueno, finalmente Clifford Geertz, quienes lo han leído y quienes ya tienen un acercamiento a este autor y a las teorías de la semiótica, pues él considera que la antropología cultural es profundamente semiótica, ¿no? Y en ese sentido me parece que el texto también navega un poco por esos lados. Hasta aquí mi participación, doctor Beto, y creo que alguien comentó algo. Ok, muy bien. Gracias. A ver, leo el comentario. Dice... pues es tuyo. Con base. Perdón, yo pensé que era un comentario, perdón. Bueno, quiero que para que quede un poco más claro, pues el sentido de las representaciones que realmente están pues por todos lados. Me gustaría preguntar
a Luis Fernando. Cuando imagina que tú vas a una fiesta, a un salón, y pues la mayoría de los salones tienen estos baños divididos por sexo. ¿Qué es lo que tú observas para determinar a qué baño vas a entrar? ¿Y qué tantas opciones posibles ves para entrar a ese baño? No sé si entendiste mi pregunta, si no te la vuelvo a hacer. Por. Ok. Pues si voy a ir a un baño, lo que veo es el cartelito que está fuera del baño. Casi siempre son dibujitos. Entonces, pues veo los dibujitos de esos carteles. Y la segunda parte de la pregunta no lo entendí. Pero ¿qué te hace a ti entrar a ese baño? O sea, sí ves los dibujitos, pero ¿por qué eliges tú uno sobre otro? Pues am, en, en un dibujito se intenta representar o se representa que es una mujer y en el otro se intenta representar que es un hombre. Entonces, supongo que busco cuál es más similar a un hombre y entro a ese baño. Sí, muy bien, gracias Luis. Voy a leer el comentario que puso aquí Elia. Dice, por la representación que se aprende desde nuestros primeros años de conciencia. Sí, efectivamente. Pues es como un sentido como de reflejo, por así llamarlo, en ese ejemplo. Pero, ay, estaba ahí. En ese sentido, pero pues en sí, este sentido de representación y de subjetividad está pues por todos lados, no solamente con esto de la pipa, eh, y pues me parecía como pertinente decirlo. Bueno, en la lectura más adelante dice la relación de representación estructura toda la teoría del signo del pensamiento clásico, elaborado en su mayor complejidad por los lógicos de Port Royal. Investigué qué es eso de Port Royal porque sé que ya lo habíamos visto, pero no me acordaba. Y dice que es una escuela donde nace la gramática general y razonada. Este, Tocan más que nada lo que estudian es la semiología y teorías del signo, relación del signo y el significado con la representación. Eh, ok. Por último, la última propuesta que se toca en esta lectura es el deseo de comprender a partir de los cambios en el modo de ejercicio del poder con ideas y discursos que transforman las estructuras de las instituciones. ¿A qué se refiere con esto? Eh, Como les dije que iba a abordar más tarde lo de la otra diapositiva, esto del rinoceronte, pues creo que es este sentido que tenemos nosotros por ese sentido que creamos nosotros al leer un texto o al ver una imagen o al ver una representación. Y pues hay otro lado de la moneda
el cual es las representaciones colectivas y las identidades sociales. Y pues podríamos relacionar un poco pues esta generalización en sí por las figuras del poder, las cuales son las que se encargan de pues ejercer su poder para establecer unas ideas, establecer discursos y pues con esto pues, pues transformar las instituciones, transformar la mentalidad. Y pues ya con esto sería toda mi exposición. Si alguien tiene algún comentario, pregunta, los escucho. Ok, yo tengo una serie de preguntas generales para todos. Bueno, primero, la clásica pregunta en general. ¿Qué les pareció el texto? Y después vayamos como en estos puntos que nos ha traído aquí a la discusión Beto, pues a lo mejor algunos que por ahí no haya propuesto, se le hayan escapado o que quizás podamos profundizar. Pero a grandes rasgos, los compañeros que están aquí, ¿qué les pareció este texto, esta lectura? ¿De qué va este texto? Adelante, Jacob. Perdón, Alexander, perdón, Alexander. No, está bien, mira, realmente es como se, a ver, primero voy a explicar esto. Es como se les haga más fácil. Si es Jacob, es Jacob, si es Alexander, es Alexander. Realmente tengo los dos nombres, no hay por qué enojarme porque me dicen uno u otro. En segunda, volviendo al texto, prácticamente sí habla o toca esto del significante y el significado, pero hay algo que no toca y que eso yo lo aprendí después. Bueno, por así decirlo, que es más allá, aparte de dar un mensaje, es cómo estás dando el mensaje o cómo quieres que se interprete ese dicho mensaje. Porque, por ejemplo, vamos a poner, yo, no sé, pinto un corazón, vamos, y ese corazón yo digo que es algo, pero si yo no te explico qué es, tú vas a entenderlo conforme a tu contexto. No te estoy dejando claro lo que yo quiero que tú entiendas. Esa es la parte en la cual yo considero que tal vez debió haberse tocado en el texto, pero no se menciona en ningún punto. Pero en sí lo considero algo completo y todo lo que se ha dicho, más la parte de los tres cosas fundamentales, que es, déjame me acuerdo rápido, es lo que es el espacio donde se está estableciendo el mensaje que se quiere dar. A ver, acá lo tengo, ya lo perdí. Es el mensaje, el espacio, y el tercero se me está olvidando. Pero nada más con eso considero ya todo, porque si no, sí me voy a liar otra vez. Ok, sí, de acuerdo, Alexander. Me parece pertinente tu aportación, aunque según yo recuerdo, cuando el autor habla de estos tres polos sobre los que se ubica su, digamos, como su inquietud o su interés, pues habla del estudio crítico de los textos, la historia de los libros y lo que tú dices, ¿no? Las formas de comunicación. Probablemente en este apartado o en este capítulo no esté, no lo desarrolle tanto, puede ser, pero creo que sí se preocupa por cuál es la forma, o tú dices cómo estamos comunicando, ¿no? O sea, cómo finalmente se comunican las cosas, ¿no? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el formato, por así decirlo, de comunicación? Y para Chartier es muy específico ese libro, ¿no? Para él está en los textos, para él está en estos libros, estas formas de comunicación, pero a lo mejor no está, quizás no quede tan detallado, pero me parece importante tu reflexión. Eh, ¿Alguien más? ¿Qué les parece este texto?
¿Se les hizo fácil? ¿Se les hizo difícil? ¿Está aburrido? ¿No les gustó? Adelante, Jessica. A mí se me hizo algo complicado porque pues maneja muchos conceptos más acá. Y pues eso es todo, nada más. ¿Más acá te refieres a más fumados o más acá te refieres a más acá del Más bien o académicos. más que... ¿Mandé? Más académicos. Ah, más académicos, ok. Ajá. Gracias, Jessica. Sí, es un texto teórico. Desde el anterior notamos que es un texto teórico. Adelante, Beto. Ay, te iba a decir, termina de comentar. Bueno, ya que abrí el micro. Pues en sí la lectura, hay unas partes que se me hicieron muy importantes y muy interesantes, pero todo al principio de la lectura, ya que vieron mi exposición, que estuve como en chinga pasando una a otra, sentí, bueno, no que no fuera importante o que estuviera aburrido, sino que pues entiendo el hecho de que lo esté planteando porque se necesita pues un contexto ante tal profundización y para entender el por qué este cambio de la historia social a la historia cultural y cómo es que pues tuvo que pasar por estas pues dificultades y por estas alteraciones pues para llegar a todo eso tenía que explicar qué pasó con todo eso y pues eso es lo que se me hizo un poco, pues un poco, no Cansado, por sé, así. pesado, no sé cómo decir, no pesado porque está fácil, solo que eran como, pues era como más de la mitad de la lectura y nada más estaba poniendo en contexto de que, pues, se relacionó con tal disciplina y que tuvo alteración de tal lado y así, pero en sí la lectura me parece muy interesante. La vez pasada yo había escogido igual de este autor, el capítulo, el pasado, el de las mentalidades, y siento que está súper interesante todo lo que menciona aquí Roger. Y ya. Ok. Bueno, pues vamos a empezarle. Sí, coincido. A mí me parece que es un texto clave, es un texto importante, no solamente pues para los historiadores, sino para todo académico que esté interesado en las ciencias sociales, en las humanidades y tenga un enfoque histórico o quiera entrarle a los estudios culturales y pueda plantear algo desde un enfoque histórico, porque además eso maneja una serie de conceptos académicos, como dice Jessica, teóricos, que todavía están en uso. Obviamente algunos se han criticado, otros se han rebatido, algunos se han modificado, otros han propuesto cosas quizás pues más actuales, pero en gran medida pienso que Chartier todavía tiene mucho que decirnos y este texto en particular, ¿no? Que es un texto seminal, pues, ¿no? De entrada, bueno, él aclara que quizás la historia no estuvo tan conflictuada con esta llamada crisis, ¿no? Que vivieron las ciencias sociales. Aquí quiero preguntar, ¿alguno había escuchado de esta dichosa crisis de las ciencias sociales? Esta crisis de los paradigmas, en general de las ciencias sociales, pero podemos ampliarlo, fue una crisis de la ciencia. ¿Sí? ¿Alguien había escuchado hablar de esto? Sí, A ver, ¿qué habías escuchado, Abigail? pues eso ya habíamos leído en alguna otra lectura distinta que se atravesó por una especie de crisis del paradigma porque, pues, y lo dice aquí Chartier en la lectura, de pronto se enfrentaron al abandono o a la decadencia de grandes estructuras o grandes puntos de abordaje para las ciencias como el marxismo y no recuerdo qué otro menciona,
Entonces encontraron ahí como sin palancas o sin puntos de arranque en ese sentido, sin enfoques, sin grandes enfoques que habían dividido opiniones muy marcadas. Y pues porque, no sé, o sea, creo que se empezaron a cuestionar bastante cuál era su verdadero objeto de estudio, cómo podían entrar o cómo podían proceder a partir de la metodología cuantitativa, cuál era su relación o el parentesco posible que podían tener con las ciencias naturales, cuál era, creo que también se estaban cuestionando mucho si realmente estaban siendo objetivos o incluso legítimos. Sí, muy bien, muy bien. La otra que menciona por ahí es el estructuralismo. Y sí, ¿no? Es un momento en el que las ciencias sociales, pero en general el conocimiento científico entra en una crisis de los grandes modelos explicativos, ¿no? Si bien, por un lado, parece ser que digamos, estos modelos explicativos pues ya no tienen la fuerza o ya no tienen la potencia para explicar verdades, para explicar lo que está pasando en el mundo, digámoslo así, parece ser que es digamos, el deterioro de estos modelos y la imposición de un solo modelo, más que, digamos, que la crisis en sí de ciertos modelos, sino más bien la implementación de una ciencia cada vez más tecnocrática, de una ciencia cada vez que apela más a la técnica, ¿no? Y que se aleja un poco de estos paradigmas o de estos modelos explicativos más interpretativos, más filosóficos, ¿no? Y si lo llevamos un poco al terreno de lo político, pues lo que está sucediendo en los años 80, pues es también es también, perdón, la crisis, pero una crisis política, ¿no? Una crisis sociopolítica en la que los países de izquierda o comunistas abiertamente socialistas, pues empiezan a caer, ¿no? Es la caída de la Rusia comunista y con ello, pues bueno, un poco o un mucho los países que formaban un poco este bloque o formaban este bloque, pues también empiezan a tener una serie de crisis, ya no solamente políticas y ya no solamente en las ciencias sociales, sino crisis económicas, pues, ¿no? Crisis sociales, pues, ¿no? Desempleo, falta de credibilidad en el sistema, en el gobierno, abandono de las ciudades, migración. Si ustedes revisan, otra vez vamos a estas cuestiones históricas y la historia de nuestra América Latina, si ustedes revisan o hacemos como un análisis de ¿no? Los años 80, finales de los años 80, entre el 86, 87, 88, hasta obviamente entrado los años 90, ¿no? 91, 92, la caída del muro de Berlín, esta cuestión de la crisis de los balseros que hay en Cuba, el abandono, cuando cae el muro de Berlín y cuando cae la Rusia comunista, el éxodo, pues si no masivo, pero sí importante de migrantes cubanos a Miami por la cercanía, ¿no? También podemos nosotros identificar la caída del sistema político mexicano, un modelo de política mexicano, la implementación de un modelo, que es el actual que tenemos, un modelo más tecnocrático, más neoliberal, el resurgimiento de una serie de problemáticas sociales en nuestro país, por ejemplo, con el movimiento zapatista o con algunos movimientos guerrilleros, el EPR. Y entonces, si recordamos un poco las enseñanzas de Carlos Antonio Aguirre Rojas, que la historia no se puede, digamos, identificar con, digamos, que no, los siglos no se pueden estudiar nada más cuando finaliza, ¿no? En 1900 y cuando termina el 1999, sino
se puede estudiar a través de ciertos procesos, pues aquí es uno de los procesos, yo creo que marca el siglo XX, pues, ¿no? Esta dichosa crisis, ¿no? Esta dichosa crisis de los paradigmas científicos, digamos, no solamente cuestionar que era, digamos, necesario, ¿no? Estos grandes relatos de la verdad que asumían que tenían la verdad absoluta, pero que a la vez en este diálogo con otras perspectivas de vida, con otras formas de entender la vida, entraban en una serie de, digamos, de proceso de entremezcla o simbiótico entre pensamiento mágico, el resurgimiento de un pensamiento mágico, el resurgimiento de, bueno, que también fue producto de esto, los planteamientos postcoloniales, ¿no? Pero también eso, la posibilidad de otra forma de entender las cosas, ¿no? En el ámbito religioso, si identificamos, pues es más o menos esos mismos años la entrada y la, digamos, la distribución de otro tipo de forma de pensamiento religioso, ¿no? Que a la postre va a ser conocido como los movimientos New Age en nuestra América Latina. Entonces, los años 80 y este periodo que nos identifica el autor es clave, ¿no? Es clave. Entonces, por ahí ese primer punto, esta idea de la crisis de los paradigmas y de la crisis de la historia, que si bien aquí Chartier dice que o sea, que sí está afectada, pero no tanto, hay otros postulados y hay otros autores que señalaron que sí, en especial, bueno, uno en especial que es, digamos, un economista que se siente historiador, que es Francis Fukuyama, en el que él sostenía en su texto El fin de la historia, que ya los modelos explicativos estaban agotados y que finalmente el capitalismo había derrotado al comunismo y asimismo la ciencia pues ya no existiría una ciencia marxista, sino más bien los planteamientos de una ciencia liberal, ¿no? Y con ello, pues, el fin de todas estas narrativas, le diría a Francis Fukuyama. Entonces, ese es un punto importante y que quizás, como nos menciona Beto, pues digamos, le da como importancia el autor a este contexto, ¿no? Porque es aquí en donde más o menos donde surgen estos debates, ¿no? Después vamos a avanzar un poquito porque quiero, pues, saber si nos da tiempo de hacer un leve ejercicio. Esta cuestión de las representaciones colectivas y de las identidades sociales. ¿Qué me pueden decir de ese apartadito? ¿Qué es una identidad? ¿Qué es la identidad? ¿Todos tenemos identidad? ¿Qué será esa cosa de la identidad? Adelante, Alexander. Gracias. Bueno, la identidad es lo que te denomina a ti lo que eres. Y es un tanto, depende qué es lo que te define. Si te define lo que haces, te define en base a tus cualidades físicas, si te defines en base a lo que piensas. Es lo que te da a ti la esencia de que tú eres tú. No sé si sea una idea correcta. Sí, pues ahorita es un poco lo que ustedes consideren, ¿no? No es tanto con base a una lectura, sino lo que salga de ti. Adelante, Abigail. Es una construcción que los individuos y las colectividades hacen en ambas direcciones, es decir, en lo individual y en la colectividad, y es una selección o un armado de elementos, de significaciones que ellos maniquean, escogen o se les imponen
para diferenciarse frente a los otros, o sea, frente al que tiene una identidad distinta, frente al que pertenece a un grupo sociocultural o étnico diferente, y es parte de lo que uno como individuo tiene en común o en pertenencia con el entorno o con el grupo cultural al que se pertenece. O sea, cuáles son esas cosas que hay en mí y que forman parte o que comparto en común con mi grupo cercano, más bien con mis grupos cercanos de otras personas. Muy bien, gracias. Entonces es una construcción de diferentes aspectos o que conjuga diferentes aspectos, elementos de, llamémoslo así, un poco de la personalidad, en algunos casos impuestos por la sociedad y en otros casos en diálogo con la sociedad, ¿no? Más o menos por ahí podríamos identificar, bueno, más bien tratar de explicar. Saúl, ¿andas por aquí? Bueno, sí andas por aquí porque hace rato estábamos platicando. ¿Qué características te identifican a ti como mexicano? A mí, como Ajá. mexicano, Sí, como pues mexicano. para empezar la cara, La cara, güey. un rasgo que nos define como Ajá. mexicanos. Podríamos decir el fenotipo, pues, ¿no? Las Sí, características faciales. ajá. El tipo de español, porque no es lo mismo el español mexicano al Ajá. español argentino. Ujú. Otra diferencia, otra característica puede ser, uy, no se me ocurre una más, significativa que la del idioma, la del tipo Ok. del español. El Puede idioma, ser las tradiciones, pero ok, las tradiciones. Muy sí, bien. tradiciones, Sí. Entonces dijiste el aspecto físico, ¿no? sí, Le llaman algunos el fenotipo, ujú, eh, tipo de rostro, quizás hasta tonalidad de piel, eh, sí, constitución física, características físicas. características físicas. Ahorita te doy la palabra, Yaritza. El idioma, compartimos un idioma o varios idiomas. Y lo último que dijiste, bueno, fue esta cuestión de fiestas o tradiciones. Muy bien. Yari, Costumbres, adelante. sí. Costumbres, muy bien. ¿Algo más, Saúl? No, Ok, bien. Yari, Sí, quería, ay, perdón por el micrófono, quería agregar un poco de lo de Saúl. Saúl. ¿Sí ¿qué te pasó? escuchas? No, no, es que el micrófono, no sé si nada más es para mí, pero el micrófono de Yari hace un efecto así bastante como de eco, pero ya sabes, como de cuando hay un cantante que utiliza este efecto, no me acuerdo cómo se le llama, así suena, pero bueno, Creo que ya no se ya, escucha, perdón. sí, ya no se escucha ya. Ahora sí, quería agregar a la pregunta que le hiciste a Saúl, que lo primero que a mí se me ocurrió como una característica fue pues nuestro acta de nacimiento, que pues ahí es donde se nos dice dónde nacimos, aparte pues todos estos archivos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, como se me ocurren las boletas de calificaciones, y pues ahí mismo va la escuela está situada en un país, y claro, aunque esto no defina que seas pues de origen, creo que sí describe pues mucho esa identidad y creo que sí puede dar mucho a decir y a sacar entre líneas y se puede sacar ahí pues ese jugo de dónde estás situado en el mundo. Sí, esto a lo que te refieres, Yari, son los dichosos documentos de identidad, ¿no? La identificación oficial dice Elia, me parece que es el documento que te registra ya como mexicano. Sí, pues el INE, tu credencial que te permite votar en el caso de los habitantes extranjeros que se nacionalizan mexicanos, pues hasta que no tienen el INE,
a pesar de que puedan estar pagando impuestos, etcétera, pues no se acreditan totalmente como mexicanos, ¿no? Aquí hasta podremos entrar en una polémica como la que en algún momento planteó Chabela Vargas. Se ubican a esta cantante Chabela Vargas, ¿no? Bueno, ya fallecida, una cantante de música vernácula, que en alguna ocasión cuando pues ella era nacida en Costa Rica, cuando ella le preguntaron que por qué se sentía mexicano o por qué decía que era mexicana si había nacido en Costa Rica, ella respondió: los mexicanos nacemos en donde se nos pega la chingada gana, ¿no? Entonces, aquí vamos con este tema complejo de la identidad. Por supuesto, hay documentos que autentifican, entre comillas, ¿no?, que nosotros como individuos, como seres humanos, pues se nos ha asignado un nombre, que hemos nacido en tal día, que hemos nacido en tal lado, que hemos nacido a tales horas, que nuestros padres son fulano de tal, perengano de tal. De hecho, yo les dejé esta tarea, ¿no?, que bueno, que es un poco, a ver si podemos hacer para mañana, si no, bueno, al rato vemos esta cuestión de la clase de mañana, si no lo pasamos un poco para el martes. Pero bueno, están estos documentos de identidad, la credencial de lector, el pasaporte, ¿no? Pero digamos que estos documentos de identidad forman parte, sí, quizás en una cuestión como muy, llamémosle eso, como muy general, como muy sistemática o como muy concreta, pues una parte de nuestra identidad, ¿no? Pero es un poco, no sé, Beto, si me estás escuchando, podamos regresar a tu diapositiva de la pipa, pero es un poco como eso, pues, ¿no? O sea, el tipo que aparece en la credencial del lector, pues sí soy yo, pero no soy yo, pues, ¿no? O sea, es una representación de lo que yo soy, pero, digamos, sabemos que ese documento de identidad, pues, tiene una finalidad, ¿no? Es identificarme para un trámite, para votar, para poder participar democrática y libremente en las decisiones políticas de mi país, votar por gobernador, por senadores, qué sé yo, algún trámite bancario, algún trámite legal, ¿no? Etcétera. A diferencia de quizás como sucede en Estados Unidos, que allá este documento, si no presentas este documento en una tienda de conveniencia, pues no te venden cerveza. Aquí pues sabemos que pues eso no existe, ¿verdad? Mandamos a un niño de 8 o 10 años a la tiendita con la señora y le venden las caguamas y los cigarros, ¿no? Últimamente se está un poquito restringiendo un poco más esto, pero sabemos que ese tipo de representación de ese documento en nuestro país o en nuestro contexto quizás no nos sea tan cercano, pues, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí están estos documentos de identidad. Perdón. Lo que dijo también Saúl, ¿no? El idioma, por supuesto, ¿no? Compartimos un idioma, compartimos una raíz o una serie de raíces, dialécticas, ¿no? Lingüísticas, lo sabemos, pues los idiomas originarios, el idioma castellano con sus variantes y sus deformaciones, asimismo en la actualidad con las variantes, con el caló, con los regionalismos que empleamos, y ahí hay un elemento de identidad, ¿no? Nuestros aspectos físicos también, ¿no? Pero ¿qué otros elementos de identidad, un poco en la reflexión que nos hacía Abigail, ¿no?, que también tienen que ver con cómo nos diferenciamos con los otros, con cómo nos identificamos con ciertos grupos, ¿no?, con cómo nos podemos llevar bien con algunos y no llevar bien con otros? ¿Qué otros elementos de identidad conocen ustedes que para efectos de la materia y de lo que estamos platicando, piensen que pueden, digamos, ayudarnos a entender esto de la identidad individual y después en relación con esto de las representaciones colectivas? Digo, de las identidades sociales, perdón, no identidades individuales. ¿Qué otros aspectos, qué otras cosas de la vida
Los ideales, podría ser. Las ideologías, sí, nos permite identificar a las personas, sus rasgos ideológicos. Es de izquierda, es de centro, es de derecha, es ultraconservador, es defensor de los derechos de los animales, es defensor de los bosques, es feminista, ¿no? O sea, las ideologías, por supuesto, ¿no? Por supuesto, forman parte de los rasgos de identidad. ¿Qué más? Nuestros ingresos socioeconómicos. A ver, ¿cuántos de ustedes trabajan? Trabajan para pagarse sus estudios y para pagarse la renta y para pagarse su ropa y para pagarse sus gastos. Levanten la mano. Solamente Alexander es el único que trabaja. ¿En qué trabajas, camarada? No es un trabajo fijo, más bien soy pintor. Y trabajo por comisión, ya sea por comisiones o ya sea por no sé, iniciativa propia. Pintor de, digamos, como pintor artista o pintor como dicen así, o sea, pintor de casas, pintor de brocha gorda. Pintor de artista. Ok. Ya. Entonces trabajas como dices, por eso, por comisión, tú haces el dibujo y te pagan, o la pintura y te pagan un porcentaje o una cantidad. Me han pagado por porcentaje, me han pagado por ejemplo, yo qué sé, me piden un cuadro, el cuadro cuesta, por ejemplo, el más pequeño que... Un ejemplo, va. Como lo que recientemente acabo de hacer, está como en 1500, y independientemente la persona ya decide si sí o si no, y si decide que sí, vemos los métodos de pago, ya sea por partes, todo de trancazo, en efectivo, por tarjeta, tararara. Pero, o sea, sería trabajo por cierto tipo de comisión también. Dependiendo con qué persona trabaje también. Muy bien, gracias. Elia, ¿levantaste la mano? Yo trabajo esporádicamente en la música y en la artesanía. Ok. Pero tal cual, como les acabo de preguntar, ¿quién de ustedes tiene un trabajo así formal, ¿no? En donde reciben, vaya, en donde sean asalariados, pues? Pues ese de artesanía. Ok, bien. Pero no estás contratada, no tienes un contrato, no hay seguro social, no hay Si hay un contrato, sí te pagan seguro social, sí te dan prestaciones de ley y todo. Ok, supongo que dice que sí. Entonces, tú sí eres un asalariado, pues, ¿no? Es decir, aquí, pues todos los que estamos aquí compartimos un aspecto, una característica, sobre todo, bueno, yo también, somos universitarios, pues, ¿no? Hay un grupo aquí, ¿no? Una colectividad que compartimos ciertos rasgos, ciertas características, idioma, intereses, estudiamos, qué sé yo, pero cada uno de nosotros tiene, digamos, además, de manera consciente o de manera inconsciente, de manera, digamos, que la misma realidad social te lo impone o las mismas condiciones socioculturales te las imponen, a pertenecer o a formar parte de colectividades o de grupos o de formas de identificación, aunque ni siquiera lo quieras. Yo soy un asalariado, pues finalmente algunos podrán decir, o algunos compañeros, no, yo soy un profesor investigador, yo soy un profesor universitario. No, al final a nosotros nos pagan, somos obreros de la educación, pues, ¿no? O sea, finalmente nos contrata el gobierno del estado, nos contrata el gobierno, hay un contrato, somos asalariados, pues, ¿no? No somos empresarios, no somos, bueno, algunos compañeros probablemente sí que funjan con la doble función y entonces pertenecen a otro grupo social,
Finalmente, los profesores universitarios de primaria, de kinder, de lo que sea, de escuelas privadas o públicas, pues finalmente somos asalariados, pues, ¿no? Somos obreros, pues, trabajamos para un patrón, en este caso para nosotros, pues es un patrón un poco abstracto, que es el gobierno del estado, ¿no? Que sabemos va a cambiar constantemente cada 6 meses y que quizás la diferencia con el trabajo en una empresa privada es que dependiendo si es una corporación, si es una empresa, si es un empresario, pues el tipo de relación es diferente, pero finalmente hay una relación de obrero-patrón, ¿no? Patrón-trabajador, pues entonces, pues a diferencia de algunos de sus compañeros que tienen la fortuna, probablemente, ¿no? Pues no probablemente, tienen la fortuna de no tener que estar preocupándose por pagar la renta, por pagar la comida, por pagar su transporte, pagar su internet, o a lo mejor alguno apoya, qué sé yo, pero que no es su responsabilidad y por lo tanto no son trabajadores asalariados. Son, si lo podemos ver en términos de identidad, simplemente son estudiantes, ¿no? Algo que los identifica, son estudiantes universitarios. ¿Qué otras cosas pueden existir que sean aspectos que los identifican en su identidad social y ya irlo ligando a una cuestión de una representación colectiva? ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras cosas, compañeros? A ver, Sergio, ¿andas por acá? Sergio, ¿nos escuchas? Sí. Ah, ok. Tengo una pregunta para ti. ¿Vale? ¿Va? ¿Cuál es? ¿Por qué te gusta David Bowie? Mm, es que no sé cómo decirlo, porque pues mi entrada es de plano su música, más en un sentido rítmico, de haber escuchado algunas primeras canciones después de enterarme de quién era y haber dicho, pues esto me late. Después, pues generalmente yo suelo ver a un artista, suelo escucharlo y después me meto en cómo son en vivo. Y después en vivo es muy chocante la personalidad que tiene David Bowie para salir al escenario. Y en general, porque creo que ya sé por dónde va a ir la pregunta en cuestión de la clase, es pues porque veo valores, ideales, en cuestión de composición de imagen, en personalidad, cosas que encajan muy bien con cómo soy, cuál es mi personalidad o cómo quiero ser. Entonces, pues generalmente, si algo me gusta es porque puedo tal vez verme reflejado en eso o porque veo ahí algo que quiero también yo replicar. Es decir, te identificas con este tipo de música no por un sonido, puede ser por el sonido, puede ser por la letra, qué sé yo, pero a ti te identifica la música por una serie de valores musicales, humanos, qué sé yo, ahorita se me olvidan los que mencionaste todos, pero por ahí tú te identificas más con eso. ¿Estoy de acuerdo o estoy en lo correcto? Sí, Sergio. bueno, suele ser, casi siempre suele ser identificación. No siempre, hay grupos o personajes que me agradan o que estimo, pero más no encajo precisamente en todo eso. Pero siempre es algo que es interesante para mí, ya sea por eso mismo, porque me identifico con ello o porque es algo que no me identifico,
pero es algo que me gustaría poder ser. Ok, entonces, y no sé, creo que ya se quitó la presentación, pero hablando de estas representaciones sociales, entonces, a partir de esto, un poco que hemos reflexionado de la identidad y las identidades colectivas, entonces, ¿qué serán las representaciones sociales? A ver, ¿quién anda por aquí? Luis. Ay, se fue el internet y por eso se quitó la presentación. Ok, gracias. Supuse que, porque de repente vi que se desaparecieron. No sé, Jessica, Elia, entonces, ¿qué son las representaciones sociales? ¿Cuál es la diferencia de las identidades sociales y las representaciones colectivas, más bien? ¿Quién quiere aportar algo? Adelante, Avi. Creo que las representaciones pueden no ser consentidas necesariamente y la identidad sí lo es hasta cierto punto porque creo que no existe pureza porque no, digo que no existe pureza en lo que podemos llamar identidad individual porque no me atrevo a decir que no existe la identidad individual. Creo que es muy difícil hacer una disección entre identidad individual e identidad colectiva, pero pues la representación es algo que puede o que más bien no es consentido, o sea, ¿cómo yo voy a representar a una persona que no me cae bien haciéndole una caricatura graciosa? No necesita de su consentimiento, o cómo yo creo que alguien que está haciendo en ridículo está representándose, pues no necesito ir a preguntarle si se identifica con mi representación. Y pues las personas hacemos representaciones todo el tiempo de todas las cosas y de todas las personas y nadie tiene que identificarse con eso. En cambio, en la identidad, pues por lo menos jugamos a decir que sí escogemos las cosas que decidimos que forman parte de nuestra identidad. Muy cierto, le estoy contestando a Alexander. No sé si hay alguien que tenga la mano levantada, además de Abigail. Bueno, Alexander nos dice que si tiene que ver con los arquetipos, sí un poco, porque, bueno, toda esta teoría de los arquetipos, el estereotipo, el prototipo, etcétera, está más pensado en la narrativa, en la literatura, se ha utilizado también en la psicología para poder más o menos identificar ciertos rasgos de la personalidad o ciertos rasgos, sí, de la personalidad que pueden estar presentes en estas propuestas de los arquetipos y de los estereotipos. Elia nos dice, yo noto en la representación colectiva es esa construcción social que, como dice Abigail, no es consentido porque parece que surge desde una psicología individual y eso es como, en cierta parte, es como imposición. Ok, bien. Para ligar un poco con esta onda de las formas y después, sobre todo, esta cuestión del poder final y de las prácticas culturales, quiero que veamos, bueno, vamos a escuchar una canción. Pueden ustedes ahorita, si quieren, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí. Ok, Ya. bien. Ok, pueden simplemente disfrutar, no es necesario que anoten nada, simplemente escuchen esta canción y observen un poco las imágenes.
Bien, después de este momento musical regresamos. ¿Qué les dice esta canción? Evidentemente no es David Bowie, ¿verdad? ¿De qué va la canción? ¿De qué trata la canción? Adelante, Fer. Hola. Hola, hola. Pues creo que trataría de, así en general, bueno, iba a decir que de la conquista, pero en general no es solo eso, sino más bien las relaciones entre la gente que ya estaba y los conquistadores, lo que pasó, lo que hicieron, o sea, no se queda solo en la conquista, sino que tal vez un poco las impresiones de pues, eso, me trabé, perdón. No te preocupes. Las impresiones, lo que pasó, también menciona un poco ya después, bueno, al último de, en este siglo XX todavía siguen llegando gente, no sé qué. Entonces no es solo de la conquista, sino que más bien... Sus consecuencias. Ajá, exacto, algo así. Ok. ¿Alguien más? Bueno, por ahí vi que Elia puso sobre el saqueo de América, del saqueo a América. Ajá. ¿Alguien más? ¿Cómo se llama la melodía, la canción que acabamos de escuchar? Maldición de Malinche. Eso, la maldición de la Malinche. Ya que abriste tu micrófono, Jessy, ¿quién es la Malinche? ¿Quién fue la Malinche? Pues la intérprete de Hernán Cortés. Ajá. Una india. Ajá. Bueno, una india, es una nativa de aquí. Ajá. Que le ayudaba pues a interpretar a los nativos. Ajá. Y pues no sé si es con él que tuvo un hijo o después cuando fue pasada a un amigo de Hernán Cortés que tuvo un hijo y pues que le dio la espalda a los de su propia raza. ¿Sí? Sí. Según Octavio Paz, tiene un hijo con Hernán Cortés y ese primer hijo le dice o dice que es el primer hijo de la chingada, según Octavio Paz. Muy bien. Gracias. ¿Algo más, Jessy? No, por ahora no. Ok. Yari, adelante. Sí, pues de acuerdo a lo que dice un poco Jessica, también me parece que la canción deja ver entre líneas esto, pues del racismo y el clasismo que los indígenas sufrieron en sus propios países, y pues es una, pues así como se llama la canción, que es la maldición del Malinche. Pues el malinchismo me parece que es un término que se utiliza en la cultura mexicana, que más bien está rechazando los orígenes y más bien favorece y romantiza lo que es la cultura europea. Y hasta aquí mi participación. Y hasta aquí tu reporte. Así, mira, Sí. te acabas de ganar una estrellita, así, ¿no? Gracias. Sí, bueno, aquí nada más faltaría un poquitín ir acotando un poco más. Ok, la canción habla de todos estos tópicos que nos han mencionado. Tiene un personaje principal que es la Malinche, este personaje histórico,
medianamente documentado, que más o menos sabemos o un poco por estas documentaciones, que fue un intérprete. Por ahí hay una traductora para no confundir y para poder utilizar el término intérprete, que según algunas interpretaciones más bien señalan que tuvo descendencia, que se casó algunos señalan con Hernán Cortés, otros dicen que no, otros dicen que no se casó necesariamente con él, sino que fue una cortesana. Octavio Paz en su libro, creo que ahorita se me olvida el maldito nombre de ese libro, que es el de La jaula de la melancolía, pero bueno, en el que menciona esto un poco, ¿no? Estos orígenes, pero pues él lo hace más de manera literaria y un poco inspirado en ciertos mitos y en ciertas leyendas. Algunas documentaciones, por ejemplo, de la época, ¿no? Aunque, digamos, no tenemos a ciencia cierta o no tenemos documentos contundentes que nos den pie a esto, ¿no? Que la Malinche o que esta mujer, que además la Malinche es una interpretación ya castellanizada, ¿verdad? No es como se mencionaba, o no es el nombre en náhuatl en el que se mencionaba, porque además creo que ni siquiera era náhuatl, ella era, según recuerdo, era de alguna población más hacia Sudamérica, al sur de México. Entonces, digamos, este personaje histórico, ¿no? Que trae esta carga, que trae esta, o que hoy le ponemos esta carga, ¿no? De una persona que traiciona a su población, a su grupo, ¿no? Y hoy en día utilizamos la expresión malinchismo para representar o para dar a entender o para explicar o conceptualizar y representar conceptualmente a un grupo de personas que prefieren lo extranjero a lo nacional, ¿no? De hecho, la imagen de este personaje histórico de la Malinche en otras concepciones también es utilizada como una representación de la feminidad. Algunos estudios de género que se han enfocado en entender pues estos procesos que han pasado las mujeres en nuestro país, un poco pues desde lo que se puede documentar, desde este México más de la conquista y colonial, ponen a dos figuras, ahora sí, arquetípicas, anda por aquí mi compañero Alexander, sí, arquetípicas como modelos representativos de la feminidad mexicana. Por un lado, la Malinche, como esta mujer cortesana, por no decirlo con otros términos, por esta mujer de la vida galante, por esta mujer que prefiere al extranjero, por esta mujer que vende su cuerpo, por esta mujer traicionera, ¿no? Y que obviamente tiene todos los rasgos nativos, indígenas, es morena, tiene el cabello lacio, oscuro, etcétera, y que representa eso, representa lo peor de la sociedad. Y por el otro lado, la Virgen Madre, la Virgen María, como esta mujer protectora, como esta mujer madre, como esta mujer santa, como esta mujer pura, y que su tez es un poco más blanca, ¿no? Entonces, hay algunas historiadoras y antropólogas mexicanas que estudian esta relación de género o hacen estos estudios de género, nos dicen, aquí tenemos estas dos figuras arquetípicas que son representativas, que representan colectivamente, ¿sí? O que construyen representaciones colectivas que dan identidad y que ya llevándolo a términos operativos de nuestro análisis, de nuestro texto, de lo que nos convoca aquí de esta materia, nos dice, y es que eso son formas, las representaciones colectivas y las identidades sociales, pues son conceptos que podemos historiar, que podemos identificar en la historia, que podemos ver cómo son construcciones teóricas que nos pueden funcionar para explicar la historia, para explicar fenómenos históricos, ¿sí? Aunque efectivamente, pues lo que tengamos nosotros como
como conocimiento de la Malinche, pues sea meramente una representación. O sea, la Malinche no es, o este personaje histórico no es ni la canción de Amparo Ochoa, ni es la mujer de la vida galante, ni es la traidora, ¿no? Es un personaje histórico, pero que dentro de su construcción identitaria hay una serie de categorías o de aspectos que se pueden generalizar o que se han generalizado y que han funcionado como una representación para entender un proceso o un concepto, un poco a ejemplificación de lo que José Alberto nos ponía con esta onda de la pipa. Sabemos que esa no es una pipa, sabemos que es un dibujo de una pipa, sabemos que es una pipa probablemente de madera que se utilice para fumar, y entendemos que es una pipa y nos queda claro que es una pipa y sabemos que para qué funciona una pipa, pero físicamente, aunque esté el objeto ahí dibujado, pues sabemos que no es una pipa en términos de la materia física, ¿sí? Pero en términos de un estudio histórico, cultural, por supuesto que esa pipa ahí dibujada en ese papel se convierte en una fuente, ¿sí? A esto es a donde yo quería llegar y a esto es a donde quiero que, porque hace rato Yari mencionaba esta cuestión de los actos de nacimiento, etcétera. Pues claro, estos documentos son documentos, sí, de identidad, una credencial, un acta de nacimiento, etcétera, pero también son documentos de representaciones, pues, ¿no? O ahí hay representaciones, o ahí está esta noción de la representación de la que nos habla Roger Chartier, ¿no? O sea, por un lado el mundo de las representaciones y por el otro lado el mundo de los lectores de esas representaciones o de esos sujetos que nos relacionamos con esas representaciones, ¿no? El mundo del texto, el mundo de los lectores y esta construcción de sentido que se da entre ese texto o entre esa representación, entre esa canción, entre ese documento y el mundo de quienes, llamémoslo en términos actuales, pues quienes somos usuarios, ¿no? Y por eso entonces, un poco a lo que nos decía Jacob, pues claro que importan las formas y claro que el sentido de la tiene que ver con el sentido del fondo. Y claro que cómo nos venden la historia, cómo nos presentan la historia, cómo nos construyen la historia, cómo nos construimos nosotros en función de la historia, por supuesto que tiene relevancia, pues, ¿no? Que tiene importancia. Y por supuesto que por eso un ejercicio hermenéutico primero parte de describir las cosas, aunque por ahí también haga esta crítica, Roger Chartier, a todas estas escuelas excesivamente descriptivas, ¿no? Por supuesto, nosotros necesitamos para hacer una interpretación de un objeto, de una danza, de una práctica, de un texto, de una canción, de cualquier tipo de fuente, primero necesitamos describirla, ¿sí? Es decir, ¿cuál es su forma? ¿Cómo es? ¿No? Es una canción, dura tantos minutos, la canta fulana de tal, la grabó en tal lado, tiene tantos estribillos, utiliza estos instrumentos, o sea, describir, no, pues, una fiesta, la fiesta de los tlahualiles inicia con tales fechas, implica tales momentos, hay una situación que primero le llamamos los achones, que son quién sabe cuántos días, después inicia el 25 de julio, se hace esto, o sea, necesitamos describir, porque cuando describimos algo, vamos desarticulando. En una descripción fina es ya un primer ejercicio de interpretación, porque vamos nosotros desarticulando, vamos, valga la expresión en términos de Jacques Derrida, vamos deconstruyendo, vamos separando, vamos desmembrando una idea, vamos separándola una a una, y entonces vamos haciendo en ese ejercicio de descripción y de construcción de una idea, de un concepto, de algo que observamos, de un hecho, de un fenómeno, de una fotografía, de una película, vamos
afinando y nosotros vamos identificando esas pequeñas cosas que articulan, esas pequeñas, digámoslo así, uniones o puntos de unión que articulan un todo. Cuando nosotros tenemos una fotografía aérea de una ciudad, pues difícilmente, o sea, podemos observar la magnitud, podemos observar, digamos, la imagen de una ciudad caótica, su tráfico, su caos, etc. Pero para poder, digamos, entender sus problemas internos, pues necesitamos hacer un acercamiento, es decir, necesitamos irnos a esos puntos de unión, a esos puntos medulares, a esos ejes que unen al todo, pues, ¿no? Y en gran medida un poco desarticular y describir y desmembrar un todo, pues tiene que ver con eso, tiene que ver con un ejercicio desarticulador y empezar a identificar, pues, cuáles son esas pequeñas uniones que le dan sentido al todo y que a la vez, y que me parece eso, para ir cerrando, tiene que ver con una de las preocupaciones finales de Roger Chartier, que tiene que ver con esto del poder y cómo el poder está relacionado también a esta cuestión de las prácticas culturales. Antes de abrir, o si alguien quiere opinar de esta parte, quiero compartirles una cita de un filósofo más o menos contemporáneo a Roger Chartier y que me parece que nos da una muy buena definición de poder. Es uno del Michel Foucault, ¿no? ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Ok. En la que nos dice, cito, el poder es la capacidad que tiene una persona o un determinado grupo de imponer su verdad como verdad para todos, con el fin de dominar las voluntades y las conciencias en beneficio propio. Además, tiene la potencialidad de sofocar las demás verdades que no disponen del poder suficiente para imponerse. En los últimos años, esta tesis es utilizada por los poderes institucionales, fácticos, para tratar de controlar los medios de comunicación y así difundir repetidamente la interpretación o versión de los hechos que estratégicamente le benefician, con el fin de alcanzar los objetivos de control de masas y sacar ventaja política, económica o de cualquier otro tipo. Se trata de sujetar la subjetividad de los sujetos utilizando la racionalidad estratégica o instrumental para dominar la naturaleza y las personas, y así siglo tras siglo. Sensacional lo que nos dice Michel Foucault, y me parece que tiene que ver con esta preocupación que está en Roger Chartier y con esta, digamos, reflexión que hace respecto a la historia de las mentalidades, respecto al ejercicio de la historia cultural y respecto a esta noción de las representaciones colectivas y la identidad social. Y esta relación entre el mundo del texto, lo que está contenido en el texto, y si ampliamos la idea del texto no nada más como libros, sino los discursos, las fotografías, las películas, es decir, el mundo de la creación de un discurso académico, artístico, cultural, ¿no? Y los lectores, o si lo podemos poner en términos de no solamente el lector, sino el receptor, el espectador, pues más sentido nos hace lo que nos dice Michel Foucault de esta cuestión del poder, ¿no? Que el poder es esa capacidad que tiene un grupo, una persona, el Estado, para, por medio de discursos construidos en donde se alientan ciertas interpretaciones, en donde se sostienen ciertas ideas, se rechaza lo otro, se oculta otro tipo de ideas, se imponen una serie de verdades, se imponen una serie de agendas políticas que al Estado son las que le benefician, que al poder es al que le beneficia, que a los grandes empresarios son los que benefician. Y regresamos, por eso el ejemplo que les puse de la canción de La Malinche, no se los puse nada más de Oquis o nada más porque sí,
sino que me parece que, y repensando un poco esto del 12 de octubre y del lunes, y si ustedes los han visto un poco en las noticias, desde hace algún tiempo hay un debate sobre si Cristóbal Colón, si sobre el encubrimiento de América, el descubrimiento, etcétera, si sobre el penacho de Moctezuma, si el gobierno del Estado, que el Estado mexicano pide a España y al Vaticano que haya una declaratoria y que haya un perdón o que ellos pidan perdón, ¿no? por lo que sucedió, u otra posición, que de hecho hay una posición muy cercana a la ala conservadora en España, en donde dicen, pues, ¿por qué les tenemos que pedir perdón si nosotros les llevamos progreso? Pues, ¿no? Y además, para ellos es casi una celebración el 12 de octubre, ¿no? Mientras que acá, sabemos, hace algunos años, pues ya no tiene tanta fuerza por un sinfín de cosas. Y de repente hay un par, o no un par, pero sí hay una posición en la que dice, pero bueno, ¿para qué llorar o para qué estar pidiendo perdón por algo que pasó hace 500 años? Y eso pues ya no, o sea, olvídense, eso ya pasó. En gran medida, estos, digamos, llamémoslas, estas situaciones actuales no son ajenas a las discusiones de Royer Chartier y no son para nada ajenas a esta cita de Michel Foucault, y nos damos cuenta que en realidad no es cierto que el pasado se olvide, no es cierto que el pasado no se pueda transformar, no es cierto que el pasado no importe, no es cierto que a pesar de que hayan pasado 500 años, o más de 500 años de hecho, siga generando controversia, siga generando interpretaciones, siga generando diferentes opiniones, pero además siga siendo importante y siga siendo determinante y siga influyendo en las representaciones colectivas, en la identidad, en cómo nos asumimos, en cómo vivimos, en cómo pensamos, en cómo somos nuestro pasado. Independientemente de que esto obviamente no se va a solucionar nada más con una disculpa y ya, ¿no? Es mucho más complejo de simplemente emitir una disculpa. Pero como les decía ayer, para ir cerrando mi participación, este texto de Roger Chartier, que pues por hoy terminamos con él, lástima, la verdad es que Chartier se merece un curso nada más para él y poder estudiar todas sus ideas, pero pues tenemos solamente un semestre y menos de un semestre para ver qué onda con todo esto de historia cultural. Pero Roger Chartier me parece uno de los teóricos determinantes de la historia cultural. Roger Chartier me parece uno de los que proponen y que apropian conceptos y que además los explica muy bien y los debate muy bien, que además van a seguir siendo utilizados, que siguen siendo vigentes, como le decía al principio de la clase, quizás con algunas relecturas, pero aún así siguen siendo vigentes, y que ya sea para historiadores, sociólogos, antropólogos interesados en la historia cultural y en los estudios culturales, me parece que un referente. En ese sentido, mi última aportación respecto a este texto es que, si bien la historia cultural no puede entenderse sin esta historicidad que tiene la historia de las ideas y la historia de las mentalidades, y si bien esta historia cultural presta muchísima atención a esta cuestión del habla, a esta cuestión de las palabras, a cómo las palabras tienen una carga de sentidos importante, y en las palabras y en las palabras hay atisbos de identidad, y en las palabras y en los conceptos hay contenidas representaciones culturales, representaciones colectivas, perdón. Me parece que el modelo teórico de Roger Chartier permite pensar más allá de simplemente el mundo del texto y del mundo del lector como un lector de textos, ¿no? Que tiene que ver también con esta escuela francesa de entender el mundo como un texto, de interpretar el mundo como un texto, que pues, es una escuela hermenéutica, es una escuela también semiótica,
y que va a aportar mucho, y obviamente Chartier forma parte de sus estudios. Pero me parece, vuelvo a insistir, que el modelo explicativo, el modelo teórico de Chartier, puede aplicarse no solamente a los textos literarios, sino a otro tipo de documentos. Y eso un poco es lo que les voy a solicitar. Les voy a postear otra canción, ¿sí? Se las voy a poner aquí, de todos modos se las voy a compartir en el grupo de Facebook, y a los que están de séptimo se las puedo poner en el grupo de WhatsApp. Y quiero que la escuchen este fin de semana. No es una, digámoslo así, no es una tarea. Simplemente quiero que la escuchen, ¿sí? La escuchen este fin de semana, y quien quiera animarse, quien quiera, digamos, le haga sentido la melodía que les acabo de compartir, pues pueda escribir un poco qué le hizo sentir, qué le hizo pensar, qué le comunicó, qué le informó, qué le dijo de la historia esta canción que les he compartido. ¿Vale? Para ir cerrando, ¿qué opiniones finales tienen de este texto y de Roger Chartier en general? ¿Qué les pareció este acercamiento a este autor? Bueno, los que ya lo habían trabajado, conocían, pues ¿qué les dice? ¿Qué más? ¿Qué se llevan de este autor? El expositor. ¿Sí me escucho? ¿Hola? Sí, te escuchas bien. ¿Te escuchas bien? Sí, ok. Es que tu cámara se quedó congelada. Bueno, pues esta lectura me parece que toma conceptos muy importantes, y pues pese a lo que dije hace un momento, que me había parecido un poco pues extenso esta explicación de cómo fue que la historia social se transformó en historia cultural, y todas estas influencias y todo, por todo lo que pasó, me parece que es necesario saberlo, y que pues que nos dan buenas herramientas para saber eh, cómo es que la historia se convirtió en esta disciplina, que pues ya es aliada, ya no es el enemigo de la sociología o etnografía o algo parecido, sino que ya pues toman más referencias en común, y pues por lo que ha pasado, ¿no? O sea, la historia de la historia, me parece que es un buen rescate y que es una muy buena lectura. Ok. Muchas gracias. Pues si no hay alguien más que quiera aportar sus consideraciones finales de estos 2 capítulos y de este autor, pues creo que lo podemos dejar por aquí. Antes de que se me olvide, mañana tenemos lo de la actividad del CEPIN. Se cruza con lo de la materia. Ahorita te doy la palabra, Alexander. Nada más, pues bueno, entramos al CEPIN, y cuando termine la participación de la invitada de mañana, es decir, su ponencia, en ese mismo momento nos conectamos por ahí de la 1. Digo, si alguien se quiere quedar a las preguntas, no hay ningún problema, pero la expositora y yo sí vamos a estar a partir de la 1 aquí como máximo. Si termina un poquito antes, pues un poquito antes, pero si no, a la 1 estamos acá. Y pues eso, ¿no? Para no perdernos el CEPIN, pero tampoco para perdernos la sesión de mañana. ¿Estamos? Adelante, Alexander.
Nada más, bueno, que nos pediste que te recordáramos la razón por la cual nos pusiste como asistentes. Ah, cierto, cierto. Lo que pasa es que me habían estado comentando qué bueno que me recuerdas, muchas gracias. Es que luego se me va la onda y se me olvida a pesar de que anoto. Lo que pasa es que me han comentado que han existido muchas situaciones en donde pues lo sacan o lo silencian. De hecho, a mí también me ha pasado que me han silenciado. Y yo quiero suponer que es un problema de la computadora o un problema del programa que de repente hace esas locuras, ¿no? No tengo más sospechas, pero por eso yo modifiqué un poco la cuestión de quién puede compartir pantalla y con ello quién puede silenciar y quién puede sacar a un participante, un asistente de las llamadas. Entonces, los siguientes expositores van a tener que pedirme la autorización para que yo pueda darles el uso de la pantalla, ¿no? Volverlos moderador. Y pues eso era lo que quería comentarles. Yo supongo que no hay ningún, digamos, a una persona que se está haciendo el gracioso y está silenciando y sacando a las personas. Yo estoy seguro de que estamos entre personas adultas y ya no hacen ese tipo de niñerías. Pero pues es por eso, ¿no? Nada más que lo tengan presente y pues nada, ¿no? Que tengan buena tarde y nos vemos mañana máximo a la 1 en nuestra sesión, ¿vale? Hasta Sale. mañana. Gracias. Dale, que descansen, que estén bien. Gracias. Hasta mañana. Igualmente. Gracias. Bye. Chao.